40, algo así, y había Bogotá había menos de 400.000 habitantes. Era una ciudad muchísimo más chiquita y no se había preocupado de las consecuencias o positivas o negativas del río Bogotá. Entonces era evidente que a medida que se ha construido, que se ha rellenado humedales, pues finalmente hemos generado, yo creo, como siempre, ¿no? Nuestros propios problemas de gestión, finalmente de ordenamiento. A impermeabilizar con la ciudad hemos llegado efectivamente a generar mucha corriente que no existía antes. Pensar que antes de la ciudad, cuando estaba lloviendo, sencillamente teníamos suelos naturales, teníamos espacios en capacidad de recibir las aguas y de una cierta manera o superficial o en profundidad secuestrar esa agua, conservarla y permitía efectivamente que el río Bogotá tenga una alimentación natural clásica a lo largo del año. Es importante imaginarse que ahora con la ciudad es muy fácil, usted lo han visto incluso sobre el techo de su edificio o sobre un pedazo de plástico, cuando llueve, pues el 100% del agua está escurriéndose. ¿Okay? En una parte, si nos imaginamos la sabana virgen, hay una diferencia colosal, es que el agua no se escurría tan rápidamente. Cuando hablamos de modelización del agua, generalmente estamos diciendo que un terreno naturero, 80% de las aguas se quedan secuestradas en el suelo. Entonces no va fácilmente hacia el río como tal, se va poco a poco. ¿Okay? Es un tema de, realmente, cuando estamos en una ciudad es totalmente al revés. El 80-90% de las aguas se van a escorrentía. Entonces se imaginan que al principio cada lluvia, incluso muy fuerte, un aguacero muy fuerte, tenía un caudal, generaba caudales bajos, pero durante un tiempo largo. Ahora con la ciudad estamos generando caudales enormes, pero durante poco tiempo. Eso cambia mucho y eso influencia muchísimo el tema de la inundación como tal. ¿Okay? Es ese tema que yo creo que sí, todos estaban aquí en Bogotá, yo creo en 2010-2011, o en Colombia por lo menos. Entonces todo lo que hemos vivido a esa época, yo también, entonces estaba por aquí, era efectivamente una consecuencia directa del tema de la impermeabilización que estamos viendo. Es un tema clásico, no estoy hablando aquí especialmente de Bogotá o de la sabana, sino que cualquier ciudad en el mundo, hablemos de Barranquilla si quieren, tenemos efectivamente un real problema de gestión de las aguas cuando todo está impermeabilizado. Pues es un primer tema que hay que ver para explicar cómo el río y por qué hemos hecho lo que hemos hecho sobre el río Bogotá finalmente. El segundo tema, finalmente, culpa de los abuelos de Diana, hubo una idea genial para sostener el crecimiento de la ciudad de Bogotá, es ir a buscar las aguas dentro de Chingaza. Una consecuencia que fue bastante también interesante que analizar y tomar en cuenta para explicar nuestra situación es que finalmente antes las aguas del Chingaza se iban del lado del Orinoco, ahora las aguas del Chingaza pasan por un túnel y vienen del lado de Bogotá. La utilizamos, pero en fin, esa agua termina en el río Bogotá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si tenemos un río que funciona clásicamente, naturalmente, funciona cuando llega el río Bogotá, cuando llega a Girardot, tiene 30 metros cúbicos por segundo en promedio. Imaginamos que aquí sería un río que tiene naturalmente al olfato así como 20 metros cúbicos por segundo. Sí, pero nosotros los bogotanos, sí, ya me volví colombiano, pues lo que estamos haciendo esencialmente es también utilizar 23 metros cúbicos de agua diariamente, por segundo. Lo que hacemos entonces es llevar al río Bogotá el doble del caudal que él, en su forma natural, estaba recuperando. Importante de ver eso, que en esas condiciones, cuando llueve, entonces tenemos picos caudales muy importantes que se van a dirección del río Bogotá, y diariamente, todos los días, losa después de la losa,
después de lavar nuestra ropa, llevamos cada segundo 23 metros cúbicos de agua al río Bogotá. Entonces, evidentemente, el río Bogotá hoy en día recibe, que sea en periodo de lluvia o en periodo de sequía, recibe por lo menos el doble del caudal que normalmente está acostumbrado históricamente de manejar. ¿Ok? Ven en esas condiciones que la presencia de Bogotá aquí tiene una consecuencia o dos consecuencias. Entonces, para el río Bogotá es de llegar a una situación en la cual le estamos entregando las aguas que nunca jamás en su historia había recibido. La realidad es que de manera contemporánea, lo que es el río Bogotá, con todo el agua que le entregamos, de manera voluntaria o involuntaria, en caso de lluvia, pues vemos que el río Bogotá pues no está en capacidad sencillamente de recibir eso. ¿Ok? Así que ¿qué? Pues desborda, las aguas residuales generan mucha materia orgánica, entonces sedimentan en el río Bogotá, lo que no pasaba antes, y llega a una situación cada vez que cada año pasa, tenemos más sedimentación, menos espacio en el río Bogotá y más agua que llega al río Bogotá. 2010-2011 fue efectivamente en términos de lluvia totalmente excepcional. ¿Okay? El IDEA nunca jamás había registrado tanta lluvia en Colombia, además de eso. Nunca jamás, en 50 años de medición, nunca jamás tuvimos lluvias así. Pero definitivamente nos damos cuenta que no necesitamos lluvias excepcionales para generar efectivamente una situación excepcional y extraordinaria para el río Bogotá. Diariamente ponemos el río Bogotá en una situación excepcional. ¿Okay? Ese es un tema que hay que bien visualizar. Entonces, cuando pasa eso, y no pasó en un año, no pasó en 2010, 2011, finalmente fue la última reacción que tuvimos como sociedad vía la CAR de Cundinamarca de generar un proyecto que se llamaba Adecuación del río Bogotá. Pero desde ese periodo, digamos, de intensa urbanización de Bogotá, tocó intervenir el río Bogotá. ¿Okay? ¿Qué hemos hecho en los años 80? Cortamos muchos meandros del río Bogotá. Entonces, lo que se pueden imaginar sobre el río Bogotá antes de los años 60 era no un río tal como lo conocemos, para nada. Era un río que tenía meandros y meandros y meandros en toda parte. Si van en Google Earth y que miran efectivamente el río Bogotá, van a ver meandros. Pero si prestan una atención particular sobre Google Earth y que piensan a buscar a lo largo del río Bogotá, van a ver una cantidad increíble de madreviejas, es decir, meandros olvidados, cortados, pero que tenían una manera de circular en la sabana que era increíblemente larga. ¿Okay? Hemos cortado en los años 80 para permitir efectivamente este tema de evacuación de las aguas. Pues la consecuencia llegó en 2010-2011, pensábamos que era suficiente tener un canal derechito, lo más derechito posible para poder evacuar las aguas, y lo que ha pasado sencillamente es que este canal en tiempo seco ha acumulado mucha materia y sencillamente cuando llegó las lluvias que nunca jamás habíamos tenido, pues el cauce del río Bogotá no aguantó, ¿okay? Y todo desbordó, sino que definitivamente el factor de adaptación hace que el sistema se equilibra, ¿okay? Es decir, que si hay plantas y si hay meandros, permitirá efectivamente al río Bogotá de estar más equilibrado en su funcionamiento. Mire, primero vamos a decir que eso es la Cuenca Media, que es nuestro paisaje, Puente la Virgen, y allá escondido entre las montañas tenemos Alicachín, antes que baje las compuertas de Alicachín, antes que baje al salto de Tequendama. Pero vamos a hacer como un zoom, ¿ok? Entonces tenemos el río Bogotá, que a ciertos momentos hacía eso. Okay. Les puedo hacer un perfil extendido, es decir, que el río Bogotá circulaba por aquí. Entonces, imaginemos de manera muy matemática, muy aritmética, si aquí teníamos una altitud de 1 metro, o 3 metros, si quieren. 3 metros. Y aquí tenemos una altitud de 0 metros. Okay. Entonces, imaginemos que esa pendiente entonces de 3 metros, ¿okay? Es más o menos lo que el río Bogotá pierde en la sabana, ¿de acuerdo?
Entre allá y allá son 3 metros de altura que se baja. No es nada, el río es plano, ¿ok? Pero es importante de saber por qué justamente hay meandro, porque justamente cuando es plano, el agua se desvía, busca su camino un poquito por aquí, un poquito por allá, ¿ok? Y finalmente porque no hay la pendiente que la está guiando, ¿ok? La absencia del pendiente genera finalmente el meandro como tal, ¿ok? Pero lo que es más interesante es que, por ejemplo, aquí la altura, para hacer cálculos sencillos, es de 1,50 m, ¿ok? Pero para llegar a este 1,50 m, el río Bogotá hizo este recorrido. Para llegar a 3 metros hizo este recorrido. Digamos que eso, para decirlo así, eso fue, pongámosle 60 kilómetros, ¿ok? Para hacer eso, ¿ok? Evidentemente ahora me van a entender. Si evidentemente yo digo como ingeniero, no, voy a cortar el meandro para evacuar todas esas aguas que me va a molestar, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer eso. ¿Ok? Pero resulta en este caso que con este meandro gigantesco, es una imagen, obviamente hemos cortado muchos meandros, mi recorrido no es de 60 kilómetros, sino que ahora, estoy bromeando, evidentemente es para llamarle la atención, el recorrido es de 40 kilómetros. Y ahora no estoy perdiendo 3 metros de altura en 60 kilómetros, sino en 40. Significa que la pendiente del río que antes estaba así, ¿okay? Ahora, si hago el dibujo, es así. Eso genera muchas dificultades en términos de gestión del agua. El cambio de la pendiente del río Bogotá ha generado erosión, ha generado cambios de sedimentación, ha cambiado muchísimos temas en el funcionamiento, ¿ok? Y lo puedo pasar en temas que son en otros ríos más caudalosos en Colombia, se ve aún peor, ¿ok? Lo que generaba entonces también otro tema. Antes cuando se inundaba así, ¿ok? Y ahora cuando se inunda así. Pues nos falta todo este espacio para aguantar la inundación, ¿ok? Quitando los meandros y poniendo jariones, hemos eliminado sectores donde había inundación antes y que aguantaba la inundación, ¿ok? A restringir esos espacios, a ponerle jarión del otro lado, aumentamos el volumen del agua sobre una superficie más chiquita, el caudal es más importante y empieza a desbordar, erosionar, socavar y a evacuar las aguas donde no queremos que las aguas vayan. Conservar esos espacios nos van a dar muchas oportunidades, tanto de aprovechamiento social, de placer que tendremos a estar en ellos, pero también tanto en términos de gestión de inundación como temas ambientales, de descontaminación, tendremos oportunidades muy grandes gracias a ellos. Esa es una evidencia.